Chicos, pues ahorita vamos a ver ahora un corolario que vamos a deducir a partir del resultado que hemos visto previamente. Si recuerdan en el video pasado, lo que nosotros demostramos fue una caracterización de las gráficas bipartitas en términos de los ciclos. Es decir, una gráfica conexa no trivial es bipartita si solamente si no tiene ciclos de longitud impar. Ahora, nosotros sobre la demostración vimos que la hipótesis de conexidad era muy útil. O sea, la usamos dos veces en dos enunciados distintos. Y de hecho, sin esa hipótesis no hubiéramos podido seguir avanzando. Entonces, aunque fue muy sutil el uso de la hipótesis de conexidad, fue realmente importante usarlo. Sin embargo, lo que me va a decir este corolario es, tienes forma de omitirlo, ¿va? De alguna manera tú tienes forma de omitir la conexidad, pero claro, tengo que usar el teorema que usaste cuando tenías la hipótesis de conexidad, ¿vale? Entonces les voy a platicar cómo va esta demostración. Es muy sencilla. Ustedes ahora tienen una gráfica, sea o no sea conexa, siempre y cuando sea no trivial. La gráfica va a ser bipartita si solo si no tiene ciclos de longitud impar. Es decir, este corolario me dice, puedes omitir la hipótesis de conexidad de alguna manera. Y a ver, vamos a demostrarlo. Lo que les platico cómo va a ser la idea. Dices, bueno, tú tienes por ahí tu gráfica G. Si es conexa, pues ya usas el corolario, el enunciado anterior y pues sale todo bien, ¿vale? Lo otro que vas a hacer pues, es vamos a suponer que tu gráfica no es conexa, es decir, que tienes por aquí los componentes conexas. Ajá, y no sé, está por acá. Ajá, a esta le estoy llamando H1, H2, H3, hasta Hn. Ajá, ok. Entonces, lo que va a ser la demostración, nada más por unos detallitos ahí de demostraciones, es que voy a separar las componentes conexas de las que son triviales y las que no son triviales. Es decir, puede ser que tengas componentes conexas que consten de vértices, de un solo vértice. Entonces, esas nada más las voy a echar como hasta el final de todo este melocotonche. Es más, creo que un dibujito más, iba a decir más mejor, un dibujito más óptimo podría ser algo como acá arriba. Ajá. Entonces, de nuevo aquí tengo H1, H2, voy a llegar hasta una HK. Estas voy a suponer que son las componentes conexas no triviales. Ajá. Si ya después empiezan las triviales, es decir, las que tienen solamente vértices, un vértice aislado. Ajá. Y llega hasta el HN. Este es HN, esta es H1, este es H2, este es H3, HK, esta fue la última que es no trivial. Y luego empiezan las que son triviales, HK más 1. HK más 2, ahí creo que dibujé muchas. Y HK más 3. Ajá, y así te sigues hasta llegar al HN. Dice, ok, vale. Fíjate en las componentes conexas que van desde H1 hasta HK. Está suponiendo que son no triviales. ¿Son conexas? Sí. Sí, claro, son conexas, son componentes conexas. ¿Tienen ciclos de longitud impar? Pues no, porque toda mi gráfica G no tiene ciclos de longitud impar. Entonces, pues no puedes tener ciclos de longitud impar aquí. Ahí dices, entonces H1 me cumple que es conexa, sin ciclos de longitud impar, no trivial. Entonces H1 es bipartita. Y puedo partirla en dos conjuntos independientes. Voy a separarlos aquí. Ajá. Y luego H2. Y dices, H2 es conexa, es no trivial y no tiene ciclos de longitud impar. Es también bipartita. La puedo partir en dos conjuntos independientes. Y HK es conexa, no trivial y no tiene ciclos de longitud impar, también es bipartita. Entonces, cada una de estas las puedo partir en dos conjuntos independientes. Déjenles pongo un nombre. Creo que les llamé W y S, así es. Lo voy a llamar que este sea el conjunto W1, W2, WK. Y este es el conjunto S1, S2 y SK. Ajá, o sea, este conjunto de aquí es SK, este conjunto de aquí es WK, W2, S2, W1, S1. ¿Va? Son bipartitas. Cada uno de estos es una bipartición en dos pedazos, de tal forma que aquí dentro no hay adyacencias. Son conjuntos independientes. Ok, pero tú lo que quieres ver es que G es bipartita. Tú quieres dar una bipartición de G, no de los vértices de la componente conexa. Entonces lo que vas a hacer, pues dices, bueno, pues mira, voy a seleccionar todos estos vértices, W1, W2, WK. Y bueno, estos que quedaron aquí volando, pues pobrecitos, también los voy a meter. Ajá. Estos van a ser todo un conjunto. Y luego pues voy a meter en otro conjunto pues todos los demás. S1,
S2, SK. Ese va a ser mi otro conjunto. Entonces vamos a definirlos formalmente. Mi conjunto W, el conjunto, ahí donde está mi W, pues van a ser la unión desde i igual a 1 hasta n de WI. Por ahí hice una definición, chequen bien las notitas porque aquí tengo que definir hasta el n. Y el otro conjunto, al que estoy llamando S, van a ser la unión desde i igual a 1 hasta acá de los SKs. Y entonces afirmo que pues este conjunto W, S es una bipartición, pero de los vértices de la gráfica en conjuntos independientes. Lo que sí sé es que WI y SI es una bipartición en conjuntos independientes, pero de HI. Entonces yo quiero ver que sean de G. Entonces pues vamos a demostrarlo. No va a ser muy difícil ver que es una bipartición. De hecho, intuitivamente pues hay que ver. Este es no vacío. Dices, pues sí, porque estos son no vacíos. Son pedazos de una bipartición. Este conjunto S es no vacío. Pues sí, porque estos elementos SK son distintos del vacío. Estos son parte de una bipartición. Ok. W y S tienen objetos en común. Dices, no, porque estos uniendos y estos uniendos no tienen objetos en común. Entonces, W y S no pueden tener objetos en común. La unión me va a dar el total. Pues bueno, es fácil ver que W unión S es subconjunto de los vértices de G. Claro, porque este es un subconjunto de los vértices de G, son los rojos. Este es un subconjunto de los vértices de G, son los verdes. Entonces la unión de nuevo debe de ser un subconjunto de los vértices de G. Entonces esta contención sí está bien. Y ahora vamos a ver la otra. Los vértices de G son subconjunto de W unión S. Es una contención sencilla, vamos a demostrarla. Y pues empieza con un CAW que pertenece a los vértices de G. Entonces, si está en los vértices de G, tiene que estar en alguna de las componentes conexas. Pues no sé, vamos a suponer que está en la componente conexa HK. Entonces, no, en el más arbitrario. W pertenece a los vértices de una de las H's. HI. Si es un vértice de la gráfica, entonces tuvo que haber caído en alguna de las componentes conexas. Pero si cayó en alguna de las componentes conexas y estos objetos de aquí son una bipartición de todas las componentes conexas, entonces W tiene que estar en WI o W pertenece a SI. Claro, porque estos dos son una bipartición de los vértices de HI. Entonces, si cayó en WI, entonces W pertenece a W. Si cayó en uno de estos uniendos, cayó en toda la unión. O si W pertenece a SI, pues entonces pertenece a S. Cayó en uno de estos uniendos, pues cayó en toda la unión. Sea cual sea el caso, pues W pertenece a W unión S. ¿Sí? Y se da la otra contención que necesitaba. ¿Va? Entonces, partición, sí es. Bipartición en dos conjuntos independientes, sí es. Lo que me hace falta ver, pues es que, hasta ahorita lo único que he visto es que es una bipartición en conjuntos. Hay que ver que sean en conjuntos independientes. Entonces vamos a ver nada más con uno de ellos. Creo que esto es lo que tengo que mostrar, entonces también lo voy a borrar. Vamos a mostrar, por ejemplo, que W es un conjunto independiente. Y lo voy a hacer por contradicción. Creo que nada más déjenme ver cuáles vértices usé. V de nuevo. Entonces, esto es lo que quiero demostrar, que W es un conjunto independiente y lo voy a hacer por contradicción. Y voy a suponer que pues, existen dos vértices de W, tales que U y B es una de las aristas de la gráfica. Eso es que el conjunto no sea independiente. ¿Sí? Ok. Y dices, bueno, U está en W. Si U está en W, entonces U está en una de estos uniendos. Es decir, U tiene que pertenecer a W. Déjenme nada más irme con las notitas. Así es. U pertenece a un WI. Está en alguno de estos uniendos. Y B también está en W. Entonces B también tiene que estar en alguno de estos uniendos. Y B pertenece a WJ. ¿Sí? Pues nada más es la definición de unión. Pero dices, ok, si está en WI y WI es un subconjunto de los vértices de HI, entonces U tiene que estar en los vértices de HI. Y B también tiene que estar en los vértices de HJ, en este caso. ¿Sí? Ay Dios, quedó muy enorme esta. Sale. Dices, son dos vértices. El vértice U está en la componente conexa HI. El vértice B está en la componente conexa HJ. Pero
son adyacentes. Entonces, si son adyacentes, deben de estar en la misma componente conexa. Y en particular, lo que puedo decir es que U y B, más que esto, están en la misma componente conexa. Entonces, en particular, lo que tengo es que I es igual a J, ¿sí? Es decir, U está en HI y B también está en HI, ¿sí? Pero, pues si veo, dices, ay, pues es que aquí hay un problema. Porque si esto es verdad, entonces lo que tengo es que U y B ambos son subconjunto de W, ambos son elementos de WI y V es una de las aristas de G. Entonces, esto ya contradice mi condición porque WI es independiente. Ok, entonces, ¿de dónde surgió esta contradicción? Pues de suponer que W no era un conjunto independiente. Por lo tanto, lo que tengo que concluir es que W es independiente. Digo, si ustedes hacen un argumento igual para el conjunto S, entonces van a llegar exactamente a lo mismo, que S es un conjunto independiente, ¿sí? Y bueno, de toda esta demostración lo que concluimos es que mi gráfica G es bipartita, ¿va? Entonces está bastante interesante porque este corolario lo que hizo fue, mira, tú tienes un enunciado en el cual ya sabes que las gráficas conexas me cumplen esta bicondicional, pero las gráficas conexas. Sin embargo, lo que yo voy a hacer aquí es mostrarte que también se vale para las inconexas. ¿Cómo? Heredé esta propiedad de conexidad no en toda la gráfica G, porque toda la gráfica G puede no ser conexa. Sin embargo, yo heredé esta propiedad de conexidad a sus componentes conexas. Esta sí es conexa y sobre esa sí puedo aplicar ese teorema que tenía. Y este pedazo sí es conexo, sobre él sí puedo aplicar ese teorema que tenía. Y sobre este pedazo es conexo, entonces sí puedo aplicar ese pedazo que tenía, ¿vale? Este es un primer ejemplo de un corolario en el cual tú tienes un teorema en el que la hipótesis de conexidad es muy importante, porque nuestro teorema cuando lo demostramos fue muy importante. Sin embargo, pues no todas las gráficas son conexas, pero este es uno de estos ejemplitos en el que dice, no importa, fíjate cómo se comportan las componentes conexas. Ahí sí puedes decir algo de tu gráfica, porque ya tienes este teorema que te habla de conexidad. Sí puedes decir algo en las componentes conexas. Y entonces a partir de las componentes conexas vas a poder heredar una propiedad a toda la gráfica. Aquí en particular lo que dijiste es, todas las componentes conexas son bipartitas, entonces toda tu gráfica tiene que ser bipartita. Entonces, es una primera cosa que habían de importancia de las componentes conexas. Insisto, hipótesis de conexidad es una hipótesis muy importante, muy fuerte y muy bonita, pero no siempre la tenemos. Entonces dices, no te preocupes. A veces, no siempre, las componentes conexas, que son conexas y son pedacitos muy bonitos, te va a bastar con que cumplan alguna propiedad para que entonces puedas heredarla a toda la gráfica, que fue lo que hicimos. Aquí lo que hicimos fue, todas las componentes conexas son bipartitas, entonces puedo heredarte esta propiedad de ser bipartita a toda la gráfica. Y eso va a pasar seguido en gráficas, o sea, créanme que sí llega a pasar mucho. Y pues bueno, vamos a ver algunas más ya más adelante, que tengamos más recursos. Por lo pronto, eso es todo de gráficas bipartitas. Es una caracterización muy bonita, llévensela en su cabeza porque va a ser más fácil muchas veces demostrar que una gráfica no tiene ciclos impares en vez de estar buscando ver dónde están los conjuntos independientes. Sale muchachos, entonces se me cuidan mucho y pues nos vemos para el siguiente video.